Muy buenas tardes, Jorge, y a toda la gente que nos acompaña. ¿Qué pregunta, Jorge? Hoy el Ministerio de Transporte y de la Nación destrabó un acuerdo complementario para la paritaria que había firmado UTA, en la que ya van alcanzando casi el 37%, para evitar un nuevo paro nacional de choferes de colectivos. Pero ¿a quiénes alcanza? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la capital federal, y a la provincia de Buenos Aires, con una cámara, por supuesto con la UTA, que es el gremio mayoritario de choferes, y una asociación de empresarios de transporte automotor que se llama ETA, y es una cámara realmente minoritaria del sector patronal. Al resto de las entidades dueñas de empresas de colectivos, CETUBA, CTPBA, ACTA y CEAP, les repitió lo mismo que les había dicho en la negociación de julio pasado, cuando se negó a suscribir el segundo incremento del año. ¿Por qué nos tiene que preocupar esta situación? ¿Por qué le preocupa a la Cámara de Transporte de la provincia de Jujuy, a los empresarios del transporte de la provincia de Jujuy, los empresarios que hacen transporte urbano, interurbano? Porque no se sabe de dónde van a sacar los fondos las provincias para subsidiar el transporte. Se sabe que el 25% del transporte va a ser subsidiado por Nación, el 50% para las provincias y el 25% va a recaer sobre los usuarios. Si recae sobre los usuarios, ¿en dónde se va a trasladar? ¿A dónde se va a trasladar? Al bolsillo de los usuarios que andamos en colectivo, al boleto. Por eso ya en otras provincias, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, las empresas de transporte urbano habían ploteado todos los colectivos con una frase sugerente, una advertencia que decía: transporte sin subsidios, boleto a 40 pesos. ¿Qué trabajador está dispuesto a pagar 40 pesos por utilizar un colectivo? 80 pesos por día solamente si uno tiene que ir y volver una vez de la casa, y si yo vivo lejos, como en Higuerillas o en Alto Comedero, donde hay una población muy importante de trabajadores, ¿puedo asumir ese precio? La verdad es que no. Los empresarios que dicen, nosotros tampoco podemos asumir el aumento del precio del GNC, el aumento del precio de la nafta, de los insumos y la falta de subsidios que se da a través del gobierno nacional. ¿Cuál era el temor de Oscar Inclemona esta mañana, el titular de la Cámara de Transporte de acá en la provincia de Jujuy? El mismo temor que tenemos nosotros y que tendrán todas las provincias chicas, que el gobierno nacional va a terminar arreglando la circulación, o mejor dicho, el subsidio para las provincias con mayor circulación de pasajeros. De todas maneras, por ejemplo, en Buenos Aires ya sabemos que los trenes, los subtes, los colectivos son más baratos que en Jujuy, son más baratos que en Córdoba, en Tucumán y en el resto de las provincias. ¿Cuál es el temor de la gente que tiene empresas de transporte acá en la provincia de Jujuy? Que el gobierno va a arreglar con Capital Federal, con la provincia de Buenos Aires, con Córdoba seguramente, que es la tercera población, con Santa Fe y con alguna otra provincia grande, los subsidios al transporte. El resto se va a trasladar seguramente al boleto. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar los jujeños y cuánto podemos pagar? No es que estemos dispuestos o no, esto no es una cuestión de querer. ¿Cuánto afecta al bolsillo de cada familia de los jujeños si se traslada todo eso al precio del boleto urbano de pasajeros? ¿Lo podemos pagar? La verdad es que no. Si no aumentan los sueldos al ritmo de la inflación, no se puede pagar ni en Jujuy, ni en Salta, ni en Tucumán, ni en ninguna de las provincias más chicas. Así que la verdad que es un signo de pregunta. Y también es un signo de pregunta de dónde va a sacar el gobierno provincial plata para dar este 50% de subsidios para que no se traslade al boleto urbano o interurbano de pasajeros, si no hay plata, por ejemplo, para pagar bonos para los estatales. Es algo que seguramente debe estar planteado en el presupuesto provincial, todavía no se ha aprobado, y veremos cómo evoluciona esta situación, cómo se comportan las cámaras empresarias, cómo se comporta la nación con este tema tan sensible y cómo nos comportamos los usuarios del transporte urbano e interurbano de pasajeros acá en la provincia de Jujuy. Eso es lo que nos tiene que interesar. Nos reencontramos como siempre, Jorge, el próximo viernes para hablar de los temas que nos importan en Jujuy.